Estamos en Gracia, en un barrio muy encantador de Barcelona, en la calle Perla, y aquí al frente de la Perla de Gracia, un sitio místico. Estamos con Lourdes, la dueña de este centro, el centro de terapias complementarias, y con Merce, nuestra tarotista querida. Vamos atrás, vamos a ver. Adelante. Es muy encantador, sí. De verdad. A mí me gustó mucho cuando vine la primera vez, dije, aquí tengo que venir a colaborar y a hacer tarot. Hola, buenos días. Pues hoy estoy hablando aquí con Merce Marín, que es una tarotista muy buena, conocida aquí en Barcelona, y una profesora de simbología esotérica. Hola, Merce. Hola, muchas gracias, Rosia. Hola. Estamos aquí en el centro de terapias complementarias, que se llama Perla, en Gracia, un sitio muy bonito, lleno de magia y mucho encanto, y hay muchos productos interesantes y terapias. Y bueno, nos encanta estar aquí, la atmósfera es muy mágica, y creo que estaría muy bien hablar de temas mágicos con Merce hoy. Pues, ¿y de qué vamos a hablar? Primero quiero preguntar a Merce un poco de historia de tarot, que es importante saber, y también aclarar qué es el tarot, para qué se usa, porque mucha gente piensa que es solamente para adivinar futuro, y es muchísimo más, es muy complejo y muy profundo. Y al final vamos a hacer un poco de predicción mundial, que ahora estamos en tiempos difíciles, cuando no lo estamos, pero ahora parece que más, y a ver qué podemos ver para nuestro destino. Muchas gracias, Rosia. Pues la primera pregunta que tengo para ti, que tengo muchas, como siempre, pero la primera sería, háblanos un poco de historia de tarot, ¿qué es el tarot? ¿De dónde vino? Muy bien, yo te explicaré un poquito de la historia que sé de tarot, ¿vale? Que yo no soy tampoco una experta historiadora, pero a lo largo también de mi historia, de mi encuentro con el tarot, yo me he sumergido mucho en sus orígenes para poderlo entender. Y es lo que yo recomiendo también que hagáis, porque si conocéis, os gusta el tarot, averiguar acerca de sus orígenes os va a esclarecer muchísimo sobre sus significados, ¿no? Pues, ¿cuál es este origen? Vamos al origen. Mira, el origen del tarot partió de aquí, de Europa, la Europa del Sur, la Europa mediterránea. Ya existía en la península, por ejemplo, la baraja española desde antes del siglo XIV, y fue herencia árabe. Es lo que conocemos, la baraja española, como bastos, copas, oros y espadas. Y luego, pues, en el Renacimiento se incorporó los arcanos mayores, que bueno, son otras cartas, es la segunda parte de esta estructura, y estas cartas fueron encargadas por las clases aristócratas, y bueno, se difundieron muchísimo, pero como baraja de juego. En un principio quiero aclarar esto también porque se malentiende. Se piensa que el tarot siempre, desde su origen, siempre ha sido una baraja para adivinar, y no fue así. Era una baraja de juego, aunque también incluía, sobre todo era muy importante porque incluía una visión del mundo y del ser humano.
con muchos elementos religiosos, también pues alquímicos y mucha filosofía que se había recogido en el Renacimiento, que fue una época esplendorosa, ¿no?, para esto. ¿Se puede decir Sí. que originó en alguna parte del mundo? Bueno, ¿O país? ¿Se puede ir hay así al origen? sí, hay mucho misterio aquí. Bueno, de lo que vas a encontrar son muchas teorías y vais a encontrar también pocas certezas y mucho aún para investigar. También, bueno, de esto se encargan muchos historiadores y hay incluso pues museos, ¿no? Pero, a ver, yo me atengo al oficial, a la primera aparición de lo que es el tarot, que le llaman el juego de los triunfos, que aparece en Milán, supuestamente. ¿En Milán? Sí, a partir del siglo XV, a finales del siglo XIV-XV. Y la primera familia que lo encargó ilustrar fue la familia Visconti. Entonces, a partir de ese tarot se imprimieron otros. Bueno, se ilustraban en un principio, pero luego apareció la imprenta y se difundió muchísimo. Y aquello fue un boom. Utilizaban en los encuentros de cortesanos que tenían, utilizaban tanto el tarot y jugaban tanto con él, que hasta llegó a censurarse y a verse como prohibido, ¿no? Entonces, al principio era como juego. ¿Cuándo Sí. empezó a ser algo más que solamente el juego? Es muy interesante. Bueno, de lo que constatamos como primer tarot esotérico, en el cual se le añaden significados más ocultos, como puede ser algo de astrología o de alquimia, es el ejemplo del tarot de Marsella. Apareció después en el siglo XVI. Y entonces, a partir de aquí, ya todos los autores, sobre todo pues sur de Francia, estoy hablando de esta zona, ¿no?, de Europa, lo tenemos ya de tradición el tarot. Sí. Pues tanto en Italia, en Francia, sur de Francia, España, y luego pues se difundió más al norte, en Inglaterra también recogió mucho del uso del tarot, se le fueron añadiendo diferentes logias esotéricas, le fueron añadiendo más significados ocultos relacionados con la astrología o la alquimia, bueno, la cábala, hay muchas. Y se empezó a utilizar como elemento de adivinación. También de esto también hay mucha teoría y mucho mito, ¿vale? Y pocas certezas, pero bueno, se puso de moda después de la Revolución Francesa y a través de algunas adivinas famosas, como por ejemplo Madame Lenormand, que fue la adivina oficial de Napoleón. Vale. Se dice que los gitanos difundieron el uso de... ¿Ah, sí? Y más, hablando más de la historia, dijiste que es herencia árabe. Sí. ¿Y los árabes de dónde lo tenían entonces? ¿De dónde muy buena pregunta también. Es porque también hay varias teorías sobre esto, pero ya te digo, ¿Alguien me comentó solo teorías, que hay conexión con Lemuria, puede ser? Sí, seguramente. Bueno, si vamos hacia atrás y seguimos la historia a la inversa, ¿no? Los árabes recogieron estas enseñanzas de Oriente, de la época de cuando estaba la biblioteca de Alejandría, y asimismo, a su vez, en esa zona que fue el Oriente Medio, vivió una época dorada también como crisol de sabiduría de muchas culturas, la recogió, y asimismo de más allá de la India, supuestamente también del Tíbet. Bueno, hay muchas teorías sobre esto. ¿Y de dónde viene entonces la sabiduría china, India de entonces? Pues claro, vamos viajando en el tiempo hasta más allá y averiguando a través incluso de algunos símbolos un poco complejos, y nos damos cuenta de que han recogido también como muchos detalles, muchos símbolos que parecen sacados de Babilonia, de la civilización, las primeras civilizaciones, incluso más allá, ¿no? Pero bueno, para esto hay que profundizar mucho, ir investigando. Bueno, y yo animo mucho a quien le guste y quiera participar también en aportar, porque el tarot es un libro abierto, a quien quiera también. Bueno, ahora entonces conectamos todo con el presente. Era como el juego, y después se convirtió a una herramienta. ¿A qué exactamente? ¿Para qué se utiliza el tarot ahora? Que no es solamente para adivinar el futuro, como decía al principio. Sí, desde entonces, desde la época napoleónica en adelante, sí, se utilizaba mucho para adivinar.
No era el único método, porque también se puso de moda muchos métodos de adivinación, la quiromancia, por ejemplo, la lectura de los pozos de café o del té, bueno, habían diversas. Y sí que es verdad que entonces el pueblo gitano romaní lo difundieron mucho y lo hicieron itinerante, hasta llegar, bueno, por otro lado, paralelamente las escuelas esotéricas también, y diseñaron sus propias barajas, pero con elementos esotéricos. Entonces todo aquello confluyó en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Okay. Y ahí sí que dio un vuelco. Y la pregunta muy laica, sí, para gente que no entiende, pero ¿cómo puede ser que entonces que se puede adivinar el futuro a través de las cartas? ¿De dónde sale el futuro exactamente si tiramos las cartas? Es muy curioso porque el tarot es que es como un libro, ya te digo, un libro abierto en el cual cada uno puede utilizarlo y verlo de una manera diferente. Y más como ha evolucionado hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar para... Tú dices el mecanismo, el método, ¿no? Es como caer en un trance. Cuando tú ves todas aquellas figuras puestas delante de ti y elegidas al azar y empiezan a, digamos, a bailar en tu mente todas ellas, se dibuja un cuadro, que ese cuadro, como te sumerjas, te lleva a otra dimensión, te lleva a crear este escenario, a articular esa historia, ¿no?, que hay ahí, a ponerle personajes, a darle un entorno. Eres tú, digamos, el viajero que viajas a esa dimensión 3D, 4D, más allá de lo plano que son las cartas. Esto es una cualidad que podemos tener. Otra manera es utilizar la versión oficial. Pero la imagen que se te está dibujando en tu mente sí, viene a través de las cartas. Sí, a través de un vehículo. Claro. Sí. Pero ¿no piensas que las cartas pueden parecer esa o esta por casualidad simplemente? Ah, pues eso también es una pregunta muy ¿La buena. casualidad de las cartas te sí, está formando la visión del futuro? ¿O no hay casualidad en la manera como se presentaron las cartas? Tú me estás haciendo preguntas que yo todavía me hago, ¿eh? Pero bueno, como yo lo que hago es experimentar, en base a la experiencia también de colocarme yo como, no solo como tarotista, intérprete para los demás, para mí misma, porque qué mejor que comprobar por ti mismo, ¿no? Los resultados. Entonces vas practicando y esto también sería como un ejercicio para psicología, se podría decir, ¿no? Psicología alternativa, en la cual pues tú experimentas estados como ya te digo, de trance, de alguna manera, en el cual pues tu imaginación viaja, que tú tienes que saber distinguir dónde estás en ese momento, dónde te ha llevado la imaginación, al futuro, al pasado, si estás viendo algo que está lejos o dentro de esa persona. Y esto es una masa más. Ya te digo que el tarot te ayuda de alguna manera, te va a dar el trampolín. Viendo estas imágenes te ayuda a imaginar. Una vez me decías que también el subconsciente está muy involucrado, ¿no?, en el proceso de elegir cartas. Entonces, sí. Esto puede ser conectado con eso, que las cartas no salen por casualidad, que es esta o esta, que tu subconsciente sabe lo que está eligiendo y está eligiendo esta por algún motivo, ¿no? Es verdad. ¿Cómo funciona esto entonces? Eso es verdad, es muy buena, muy buena esta. Una manera sencilla de explicarlo lo hizo Jung, el psicólogo Carl Gustav Jung, lo nombró como sincronicidad, y se habla mucho últimamente de esto, está muy de moda también estar en este tema de la sincronicidad y experimentar acerca de ello, ¿no? Es el concepto que tenemos de la casualidad, de que algo pues coincide en el azar, de que te está pasando a ti y está pasando pues como reflejo en el medio, en el entorno. ¿Qué es el mecanismo por el cual una carta representa algo que te está pasando a ti? Es que de hecho es crear, lo que estamos creando es el vínculo, el puente. Estamos narrando esa historia. Sí que hay una parte que podría ser pues, ese artificio, ¿no?, de crear ese puente. Pero qué curioso que sorprende, porque las cartas muchas veces escogidas al azar, cómo pueden llegar a coincidir incluso usando no tu propio criterio, sino un manual o un libro que te lo explica, ¿no? Entonces, sí,
no hay una interpretación, no hay una traducción fiel y exacta que te va a decir exactamente, pues te vas a encontrar a tu padre, a tu madre por la calle, le vas a decir algo. No, son aproximados, son conceptos aproximados. Pero esa visión que surge de ahí muchas veces puedes llegar a ser tan asombrosamente exacta que no eso de ya yo no tengo respuesta para esto. Nada más lo único que tengo es mucha curiosidad igual que vosotros. Entonces es más que estás manifestando las energías que están formándose ahí en el potencial, ¿no? Sí, puede ser como, es un símil, ¿no? Colocarte como canal, se suele decir, ¿no? Comunicadora, un puente comunicador en el cual tienes que abandonarte un poquito pues a toda esa, esos mensajes que te pueden llegar, ¿no? Del fondo del subconsciente. Hablamos de mensajes subconscientes, ¿no? Que nacen de la mente pero luego te das cuenta, ¿no? A través de estas mismas imágenes, curioso, ¿no? Es que es difícil de explicar, pero... Lo sé. Sí, lo sé, pero lo haces muy bien, no te preocupes. Gracias. No te preocupes. Entonces, eso también conecta con la otra parte de Tarot, que es la parte que la gente no conoce mucho, que es la función evolutiva. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo se utiliza Tarot entonces? Como Tarot evolutivo, lo que haces tú. Bien, yo lo explico. Mira, ¿ves cómo he estado exponiéndote toda esta historia evolutiva del tarot, de cómo en un principio era un mapa, digamos, ¿no? Del ser humano y de su cosmos y de su camino, sobre todo, ¿eh? Aquí ya sí que entro en el terreno evolutivo, de cómo la persona va superando pruebas, va pasando por una serie de desafíos en los cuales tiene que perfeccionarse, ¿no? Claro, la visión de la Edad Media era esta, ¿no? Poder llegar a Dios, como un aspecto místico y religioso. Cuando ves las cartas todas puestas, todo su esquema, y ahora lo veremos más adelante, sí. Es diferente verlas sueltas, verlas desconectadas y escogerlas por azar. Sin embargo, cuando las contemplamos todas y hacemos un tarot evolutivo, lo que vemos es cómo conectan la anterior con la posterior, como si eso fuese un camino. Y a esto le llamamos ahora, en el tarot evolutivo, el camino del héroe, el camino del loco. Lo utilizas con personas como una parte de la terapia de superación personal, ¿no? Le ayudas... Sí, bueno, como terapia... Es psicóloga también y sí, como terapia personal. Sí, se puede utilizar como terapia, como acompañamiento a la persona para descubrirse. Descubrirse no solo explicándole... Ya no se basa solo en explicarle qué significan, sino de que la persona también cómo reacciona, cómo las ve, claro. Cómo puede interpretar también por sí mismo. Les ayuda a entrar en su mundo interior y explorar un poco lo que hay y cómo se conectan los elementos de su propia psicología, ¿no? Sí, sobre todo que les ayuda a problemas. Y problemas y cómo poder solucionar y todo esto, entonces... Claro, para que tengan una dimensión mayor, una perspectiva más profunda. Por eso, para mí, esta función de tarot es la que tiene más valor, no solamente para ver el futuro, porque mucha gente viene, ¿no? ¿Qué tipo de gente viene a tus consultas? ¿Qué preguntan? Preguntan de futuro, la mayoría, imagino, ¿no? Sí. Hay personas que, bueno, la mayoría buscamos respuestas a un problema existencial que estamos viviendo en ese momento. Es lógico y es normal. Queremos tener una visión de para dónde vamos e incluso también qué es lo que no vemos y aclararnos en esto. ¿Y el tarot qué hace? Pues sugiere muchas cosas. ¿Vale? Te dibuja también un poco el mapa de lo que te está pasando y te sugiere que pienses en ello. ¿Vale? La trampa está un poco en darte también significados hechos. Si yo le explico a alguien, por ejemplo, exactamente lo que le va a pasar, tampoco te creas que esto le puede satisfacer 100%. Quieres saber un poco qué es lo que le va a llevar, cuál es el proceso. Es lógico. Porque no es exactamente que es eso lo que le va a pasar, es una potencialidad, ¿no? Exacto. Y hay muchas diferentes potencialidades paralelas que se pueden manifestar. Sí, sí. ¿No? Es que el futuro, de hecho, claro, estamos preguntando por un supuesto. Es teórico el futuro. Podemos llegar incluso a afirmar que no existe, que sería un encadenado de situaciones en las cuales por inercia o por una serie de factores podemos calcular, hacemos una especie de adelantamiento, ¿no? Solo por procesar la información que tenemos ahora.
pero no está destinado, ¿no? El futuro de la manera muy concreta. Se puede No, cambiar predestinado no, pero sin embargo, sí. Las cartas, el tarot, sí predestinan las cosas de alguna cierta manera porque lo que nos está hablando son de tópicos. Si nos sale una carta determinada, pues nos puede llegar a decir de que cumplimos un mito. Entonces, si por ejemplo cumplimos un mito, es un ejemplo, ponle un mago, ¿no? Que un mago vive una serie de retos en la vida y puede acabar de un modo u otro, pero dentro de ese margen, ¿no? De ser un mago en sí. De cómo puede pensar, en qué se puede equivocar, y vamos intentando buscarle esa lógica, ¿no? Y sí que es cierto que hay un abanico de posibilidades, pero dentro de ese marco. Vale, vale. Hay mucha gente que está que depende mucho, ¿no? de las consultas de tarot, porque yo recuerdo, Sí. yo trabajaba, conversé antes en algún proyecto que teníamos antes y algunas personas venían muy regularmente, cada semana. Sí. ¿Piensas que esto es algo positivo o tal vez no deberían depender tanto de... no deberíamos depender. No, es como con terapias psicológicas, también hay personas que van cada semana a ver su terapeuta. Sí. Tampoco no hay nada malo con eso, ¿no? ¿Cómo bastón, lo ves con el tarot? Pues sí, es como todo esto, como cualquier tipo de ayuda y de terapia. De hecho, la autoayuda es un poco un oxímoron, ¿no? Es un poco contradictorio. ¿Cómo podemos estar buscando una ayuda en los demás, en otra cosa, cuando en realidad el día que nos proponemos salir de algo, lo vamos a hacer por nuestro propio mérito, nuestro propio pie? Lo demás está ahí sencillamente para sugerirnos algo más. ¿Vale? Pero sí que es cierto que esto pasa y esto ocurre, que es una responsabilidad de cada cual y también del profesional, que está en guiar y en comunicar y en su momento pues abandonar cuando haga falta. Cuando ya no se necesite. Merce, antes que entremos en la parte segunda de esta entrevista, que es la predicción mundial para la situación en la Tierra actual, quisiera preguntarte, Merce, explica de ti, porque hablamos de tarot, pero yo quiero saber un poco más de ti, que expliques cómo entraste tú en el mundo de tarot y a qué exactamente te gusta dedicarte ahora. Gracias. Por supuesto. Sí, porque yo también he vivido mi propia evolución. Hablando de evolución también. Yo, bueno, era muy fan de pequeñita. Ya con 17 tuve mi primera baraja de tarot. No era lo único que a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, todo esto, lo que tiene que ver con los mitos, con los estereotipos, con el carácter humano, cómo somos, ¿no? Cómo reaccionamos. Por eso la astrología y el tarot en sí, cuando ya lo descubrí a esa edad, a los 17, pues me fascinó muchísimo. Y claro, yo hice como le pasa a mucha gente, pues mi interés era usarlo para mí, para el descubrimiento. Mi propio descubrimiento, para mirar mis propios asuntos, en plan lúdico también, muy divertido, me lo pasaba muy bien con las amigas y con todo. Y bueno, aprendí autodidacta. A partir de ahí, pues lo he aprendido por mi cuenta, leyendo mucho y ante todo, sobre todo, pues realizando muchas lecturas, muchas tiradas. Y eso pues toda mi juventud. Como era autodidacta, pues lo que he hecho básicamente pues es dedicarme a las lecturas hacia los demás. Sí que de alguna manera descubrí un cierto pues, talento un poco para comunicar. Y esto me llevó a ser solicitada para trabajar en exclusiva y yo me presté a ello. Vamos, que la vida me llevó a esto. Y después para enseñar, es lo que me han pedido más adelante. Pero también yo sé que eres un poco de vidente, no te gusta decir esto. Tú me conoces. No te gusta hablar de esto, pero Merce no solamente puede ver las cartas, ella también a través de cartas llega, como te explicaste antes, algún tipo de estado de conciencia donde puede ver cosas más allá de las cartas, de su propio don. ¿Sí? ¿Es así? Sí, yo creo que esto es como un entrenamiento con algo que tengas, un talento. Por ejemplo, puede ser artístico, o deportivo o algo, ¿no? Se entrena, se puede entrenar. Con cartas y sin cartas, eso también sería lo suyo, ¿no? Un poco. Irlo practicando a diario también da muy buenos resultados. Como es algo difícil de agarrar, ¿no? Y de inducir, se puede intentar, el tarot ayuda.
Pero bueno, a veces las revelaciones son espontáneas y otras veces, pues ya te digo, se pueden inducir de algún modo. Pero ¿Tienes bueno. visiones de cosas? Sí, son visiones. Hay ¿Son otras más personas... personales o sobre otra gente, sobre cosas más generales del mundo? O... Sí, sobre todo conexión con personas, mentalmente, telepáticas. Y luego visiones de imágenes, también como en ensoñaciones, ¿no? Es difícil distinguir lo que es lo que uno quiere imaginar de lo que está pasando, si es una visión, ¿no? Es difícil. Le he pillado un poquito el truco, y es que cuando la imagen es muy fija y muy intensa y me causa sensaciones, es muy probable entonces que esto esté ocurriendo, o bien en el pasado, en otro lugar, o entonces, en el futuro. a mí me también. interesa saber ahora qué ves para el mundo. Que el mundo está un poco tiene problemas, Sí. muchos. Entonces, empezamos el año 2016, estamos en enero, entonces es un perfecto momento para ver un poco qué puede manifestarse en este año y más allá. Pues vamos a ello. Vamos. Pues vamos ahora a la parte 2, que es la predicción mundial con Merce Marín. Vamos a ello. Vamos a ello. Merce, explica cómo vas a hacerlo, qué herramienta vas a utilizar. Te voy a utilizar a ti. Un poco, sí. ¿A mí? Mira, tú vas a ser la mano inocente, la que puedes preguntar por esto, por el mundo, por la sociedad, por la gente. Ajá. ¿Qué procesos vamos a vivir a partir de este año? ¿Qué cambios vamos a experimentar? Internos y externos, también en circunstancias. Vale, ¿y qué tipo de baraja qué tipo de echada? Sí, voy a utilizar el tarot que tengo de Rider-Waite, que es bastante explícito cuando lo ves. Vale. Y voy a utilizar una tirada creativa. Vale, No es ningún patrón. ¿Solamente una? Una lectura, través de sí. una. Vale. Sí, ya verás cómo. Empecemos. Muy bien. Pues vamos. La pregunta primera general es, ¿cómo ves año 2016 primero para nuestro continente, Europa? Vale, de acuerdo. Vamos a por ello. Yo he barajado un poquito. Voy a extender las cartas así, para sacarlas también al azar. Tú vas a ser Europa y el mundo. Vas a escoger. Vale. Así al azar, ¿cuál quieres? Una carta para Europa. Una para Europa. Sí, para Europa podemos utilizar una idea. Una carta para Europa Central. Otra para España, por ejemplo, ya que estamos aquí. Pues en la península. Europa Central primero. Sí. Voy. De acuerdo. Bien. Mira qué bueno la estrella. Hombre, ya ves, la Comunidad Económica Europea tiene un montón de estrellas, empezando por ahí. Es verdad, ¿eh? Pues bueno, que tradicionalmente las estrellas da muy buen destino, da muy buena suerte, pero sí, eso sí, un punto de mira en común. Y como la estrella, yo la considero también como, bueno, le doy un significado acuariano. Creo que lo que va a pasar en Europa es una esperanza, algo más allá de lo que estamos viviendo, como una mirada al futuro. Y no me refiero a la política, no, es la mentalidad de la gente. ¿A qué refieres? Hay movimientos como una nueva forma de pensar y de ver las cosas, una nueva ideología, una forma diferente de comunicarnos, más solidaria, se puede decir. Más, mirando como de salir del pasado, del ancla, para olvidar, digamos, de alguna manera las heridas del pasado y mirar hacia un futuro prometedor. Entonces, vamos a dejar de alguna manera de producir tanto y vamos a mirar de innovar. Es lo que está diciendo, sobre todo la parte de Europa. Pero entonces esto no refiere a la situación política, por ejemplo. Sí, bueno, en parte sí, porque claro, esto afecta en diferentes campos. Bueno, parte mucho de esa mentalidad colectiva, porque la estrella sí que representa un punto de mira común, todos buscar ese punto de mira en común.
Y acerca de las ideologías y de la política, lo que es como buscar una alternativa a no tener que caer en los mismos juegos del pasado, por ejemplo en las guerras mundiales que ya participamos antiguamente, sino de buscar una solución a todo eso, pero esto va a ser a raíz de la gente de a pie, ¿eh? Ajá. Las políticas de la Europa de los gobiernos de la Europa central van a dejar de mirar hacia la producción, hacia la economía solamente, para ir a mirar otro plan. Y de aquí puede surgir muy buenas ideas de otras nuevas técnicas que hay para solucionar problemas que están acuciando ahora, como por ejemplo la ecología. Esto va a ser muy importante porque si es verdad que esto va a suceder, entonces Europa va a ser, digamos, pionera en este cambio, en hallar estas soluciones. Quizá pues a lo mejor energías alternativas, cosas así, ¿eh? Pues muy bueno. Muy interesante, ¿verdad? La carta de la estrella vemos una mujer desnuda, pero en esto también me he fijado y me ha sugerido de que va a haber un movimiento feminista bastante interesante, bastante importante, que va a llegar, que va a calar en la conciencia de las personas. Por lo visto lo que ha pasado en Colonia podría haber sido una anécdota, pero ha sido, por lo visto, la chispa que puede encender luego otros cambios que pueden haber. En estos cambios me refiero a acciones que se han de tomar, ¿no?, para reaccionar. Y qué curioso, pero yo no los veo mal encauzados, en un principio sí, pero son acciones que de alguna manera van a ir a dar voz a gente que ya vienen moviendo todo este asunto, ¿no?, y que no se va a ir de madre, no se van a desfasar, no creo, a irse a extremismos, pero va a ser un río, una corriente. Y esto lo que sí que va a traer es que esta energía femenina pues se canalice, pero en todas las personas, como algo en positivo, no como un feminismo sencillamente como una ideología, sino como una conciencia. Merce, la estrella, porque Sí. es algo, se me conecta con la noche. Sí, ¿no? es cierto. ¿No es algo nocturno, algo...? Sí, sí. Bueno, esta podría ser la estrella matutina o la vespertina, pero siempre es la que abre un antes y un después, digamos, en los tiempos. En los tiempos que estamos viviendo puede ser que la estrella, lo que esté representando aquí, que esa noche, ha sido después de estas crisis que hemos estado pasando, económicas. Y no solo crisis económicas, sociales también, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí, entonces se abre aquí una esperanza, es esa estrella, esa pequeña luz en medio de la oscuridad. Qué bueno. De no tener nada claro, pero sí que empezar a vislumbrar una serie de ideas que pueden ser muy productivas, no solo este año, sino en años venideros, porque mira hacia el futuro, claro. Vamos a poder ver futuro, un futuro mucho más prometedor, desde luego. Pues vamos ahora por la siguiente carta, que será España, ¿no? Sí, La situación aquí al lado. Aquí, vale. Sí. Pues esa misma. Me encanta, estamos experimentando aquí. La justicia, mira. Justicia. Si te soy sincera, ya había ensayado un tipo de tirada así para España. Y curioso, ha vuelto a salir la misma carta, la justicia, ¿eh? Pero ahora sí que puedo especificar algo. La justicia puede ser en todos los niveles. Desde un nivel muy mundano, muy cotidiano, como es la justicia institucional, que parece que va a ser protagonista. No solo en la legislación, no, en la aplicación de la justicia. Porque sí que parece ser que aquí en España, bueno, y hablo de todo el territorio, no solo España, todas las comunidades en general, van a pasar por la justicia muchas personas, me parece, aquí. Y claro, pues habrá una criba. Los excesos en la economía se van a ir equilibrando y cortando. Todo lo que es la administración económica se va a mirar con lupa, todos los gastos, todos los ingresos, y me parece que esto hace mucha falta. Y si se cumple en su mejor sentido, la justicia nos puede hacer cambiar mucho mejor, nos puede equilibrar. Perfecto. Y todos los puntos de vista así contrarios, pues encontrar una reconciliación. Sí, sí. Pues, y la última sería la carta para el mundo. El mundo un poco en su totalidad, ¿no? Para el planeta Tierra. Vale. ¿Sí? Una solamente, vale. si quieres, ¿no? Pero sí. luego podemos las que quieras. Esa.
a nivel mundial. Nivel mundial. Sí, sí. Vamos. El Papa. El Papa. Interesante esto. Qué curioso que haya salido pues algo muy representativo de lo que es la religión. Y bueno, y no solamente de lo que es la religión oficial, sino también de, digamos, todo lo que consideramos como conocimiento, como verdades absolutas o como valores universales oficiales, ¿no? Pero es que el Papa va más allá y está hablando de una nueva espiritualidad, una nueva creencia en otros valores, por encima de lo que es lo tangible, lo material, pero que al mismo tiempo, al conectar con esos valores espirituales, nos va a llevar a valorar mejor todo lo que tenemos material, la tierra, la naturaleza. Esto es muy bonito, yo me estoy emocionando. Sí, también el amor, sobre todo el amor, ¿no? Volveremos a la esencia, a las bases de lo que querían expresarnos las religiones, pero en su sentido más puro, que es la espiritualidad. ¿Y aquí qué vamos a experimentar? Pues sobre todo un cambio de mentalidad. Bien, quiero explicaros un poquito más de esta carta, que se llama el sumo sacerdote en algunos tarots o el Papa. Bien que tenemos un Papa, eso es verdad, un Papa cristiano, católico. Ay, sí, exacto. Pero bueno, que también el equivalente en otras religiones sería pues el sumo sacerdote o el pontífice, o lo que ellos tengan como figura capital, principal. Pero claro, mirándolo bien, no solamente habla de estas personas, de estas figuras, sí, y de lo que van a transmitir a partir de ahora, de cómo ellos pueden llevarnos o al fanatismo o una verdadera unión, que ojalá pudiera ocurrir esta unión este año, ¿no? Entre estas religiones. También está hablando de esas personas en concreto que están luchando mucho, están luchando pero de una manera pacífica, ¿no? Como estos grandes figuras de la paz, ¿no? Como fue Gandhi y tal. ¿Puede que aparezca alguno así? No os extraña, no sería extrañar, no os extrañéis. Porque, bueno, estamos muy necesitados también un poco de este liderazgo en positivo. Y que también, pues bueno, el patriarcado en el que estamos viviendo se transforme en algo benévolo. Y que tengamos estos buenos ejemplos para seguir. Ojalá. Pues estaremos al tanto a ver si aparece alguna figura así. Me gustaría tomar una carta para también el continente que es importante, Sudamérica. Hombre, claro, Latinoamérica tiene que... seguro. ¿Qué hay algo que se mueve ahí, seguro? En el futuro para sí. Nuestra querida Sudamérica? Ay, tenemos el mago. Claro, mira, tradicionalmente se interpreta como es la carta tradicional del trabajo. Pero observar bien la carta del mago, porque esta está hablando de cosas increíbles que podemos llegar a hacer. Y desde ahí, desde América Latina, nos pueden llegar nuevos métodos de hacer, nuevas formas de comunicar, nuevas vías de comunicación se abren. Y también de experimentar con las nuevas técnicas, tecnología. Entonces, atención, porque ellos tienen mucho que decir, comunicar, sobre todo con la palabra. Literatura, bueno, audiovisual, de aquí tiene que salir seguramente, ojalá también, algo interesante, que poder aportar al mundo como una innovación. Bien, hay que escucharles, eso sí, a este pueblo. Todos se pueden reunir a una y decirnos algo importante. Pues no podemos dejar el otro continente que también es importante. Sí. África. África, y tanto. Veamos. Tenemos para África. Oh. Esta carta que tradicionalmente cuando la ves, pues mira, dices, oh, qué pena, ¿no? Claro, es la primera expresión, nos sale un oh, pero la muerte, ya los que conocemos el tarot sabemos que es una gran transformación, es dejar de ser para poder ser otra cosa. Entonces la muerte nos está diciendo, hay que cuidar a África, tenemos que tener en cuenta que allí están los mejores recursos que hay de lo terrenal, y no es solo de lo terrenal, del más allá, ¿no? Como valores de riqueza, ¿no? Se puede decir, de una riqueza suprema, están allá, hay muchos recursos, pero estos recursos, si no podemos
si no vamos allá y apoyamos a esta gente, pueden hacerles sentir que están abandonados. Y ahora la muerte está diciendo, como aquí falle, como dejemos de lado a este continente y a las personas que viven allí, que nos vamos a quedar sin recursos. Lo que estamos haciendo es dejar morir, ¿no?, de alguna manera ese espíritu que está allá. Pero ante esta situación habrá un resurgimiento. No me extrañaría que esto pudiera ocurrir, ¿no?, de que se quieran rescatar todas estas cosas de las que estoy hablando. De que sea un continente que deje de ser ninguneado, de alguna manera. Bien, bueno, la carta de la muerte quiero que la tengamos muy en cuenta, porque puede que nos esté avisando, pues, a nivel profético, de que África necesita mucha ayuda porque se están gestando, se está incubando aquí algo, puede ser muy potente. Pensar que en la Edad Media la carta de la muerte representaba la época en la cual la peste se llevó por delante, pues, prácticamente casi toda la población, quedaron muy pocos. Y aquí en África ojalá sea simplemente simbólico, que no sea algo físico, material, que se lleve por delante a tantas personas. Ojalá que lo que se lleve por delante es todo aquello que no interesa, ¿vale? Todas esas políticas y esos sistemas que ya no valen. Hay que intervenir y hay que poner y cortar por lo sano con los abusos, eso sí. Eso es lo que yo opinaría y me gustaría que fuerais conscientes también conmigo. Muchas gracias, Merce. Gracias. Esto era el mensaje importante. Ahora nos queda, ahora que estamos haciendo todos los continentes, Norteamérica y después Asia. ¿Vale? Norteamérica. Norteamérica. El destino de Norteamérica está en esta carta misma. ¿Qué será? La rueda de la fortuna. Bueno, ellos ya son bastante optimistas, el sueño americano, ¿no? Pero bueno, que la rueda de la fortuna también significan altos y bajos. Puede venir una época buena, una racha buena y en el momento menos esperado, otra vez, impredeciblemente, ir a la baja, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a digamos, un punto de vista conservador, pero por otro lado son progresistas, personas. Y van a tener que combinar estos elementos. Creo que ellos van a ser otra vez el motor de una economía nueva que va a ir en alza. Van a superar muchos errores que han cometido y que se han extendido. Ellos tienden a expandirse ahora, claro. Entonces, bueno, siempre lo han hecho, siempre han sido, pues, un continente explorador y bueno, colonial. Pero bueno, en esta nueva etapa, en el 2016, creo que ellos van a ser guiados por un espíritu expansivo mucho más positivo. Va a traer mucha más buena suerte y buena fortuna. ¿En qué lo he visto? No sé por qué, pero la imagen que me ha llegado es que ellos van a romper con un imperio, de alguna manera, el imperio del petróleo. Ellos van a introducir otras maneras de utilizar la energía y va a ser la gente también a pie que lo promueva. Ojalá. Eso es una visión positiva. Ajá, sí, que lo es. Merce, vamos con el continente asiático. De acuerdo. Asia. Sí. Oriente Próximo y Asia. ¿Cuál te gusta? Muy bien. Me llama esta. Os enamorados. Enamorados. He visto a China aquí, no sé. Eso también ha sido una visión, ¿eh? Sí, bueno, tradicionalmente cuando ves los enamorados te sugiere todo tema de amor. Pero bueno, a nivel de conciencia colectiva, esta significa una duda. Ahí llega un punto, yo creo, de inflexión en el crecimiento que tiene China. Me refiero a China. Y es que de alguna manera tiene que también llegar a un punto en el cual tiene que decidirse con quién, digamos, con qué otros países o con qué otras regiones quieren involucrarse y tomar una serie de compromisos, ¿no? Me refiero de comercio. Ya hay un espíritu en ellos de descubrimiento, de emergencia. De emergencia me refiero a emerger, ¿no? Y ahora mismo están aprendiendo, como si fuera en el instituto o la universidad,
a esta nueva visión occidental de la libertad. Ojalá que China, es verdad, viviera en su sociedad una mayor libertad y que desplace todo esto a esa opresión gubernamental que están viviendo, ¿no?, hasta ahora, en el régimen que hay comunista chino. Yo veo que los jóvenes van a poder movilizarse para escoger mejor su destino. Eso estaría muy bien. Y que se levanten también tantas prohibiciones que hay a la hora de comunicarse. ¿Podemos escoger, si quieres, alguna para Oriente Medio? Porque esta es para China. Oriente Medio, sí. Perfecto, sí. Creo no sé que por qué sería... me ha sugerido que era China, pero Oriente Medio está viviendo conflicto. Claro. Estaría bien un poco adelantarnos a ver qué pasa aquí. Esta. Bien. Gracias. Tenemos la fuerza. La fuerza. Qué curioso, mira. En Oriente Medio, antiguamente una de las civilizaciones más poderosas, más potentes, era la babilónica. Y la figura mítica de la Carta de la Fuerza representa al rey Nabucodonosor, que fue pues el gobernante de la antigua Babilonia, y su mujer, su esposa, en el mito estaba aquello de haberle sometido en su ego, en su orgullo, que es lo que puede estar pasando con Oriente Próximo, ¿no? Que de alguna manera toda aquella fuerza que ellos tienen, ¿vale?, que es la fuerza política, la fuerza militar, ha de doblegarse de alguna manera a lo que es el tratar con las cosas de una manera mucho más pacífica. Y yo auguro un tiempo de paz con tensiones en Oriente Medio este año. Pero esto tiene que continuarse más adelante, en otros años, para llegar a una resolución. Piensa que han estado luchando como fieras por su territorio y también sus recursos. Pero pronto emergerá otro tipo de economía y otro tipo de tratar también la energía, que competirá con ellos. Y entonces el conflicto del petróleo se irá desapareciendo, pero quedarán en evidencia otras cosas. Yo estoy hablando de un plazo más amplio, que no solamente este año. Rusia se presenta fuerte también, pues vamos, un nacionalismo fuerte. Vamos a ver a Rusia también. Sí, un orgullo nacional. Es que ya me está dando alguna pista. ¿Podemos extraer alguna carta? Vamos a preguntar Rusia? Por Rusia. Esa. Vale, de acuerdo. Aquí tenemos el sol, fíjate. Sol. Eso es lo que yo pensaba. Todas las cartas son bastante fuertes. Muy luminosas y muy fuertes, luminosas. Sí, es cierto. Yo en la carta del sol yo veo ese imperio, en Rusia como un imperio que está también viviendo una época esplendorosa para ellos, pero en un concepto egoico, ¿no? El orgullo de ser ruso, esa marca personal, ese culto a la personalidad que están teniendo con su líder, ¿no? Mira que en esta figura que aparece un niño que está montado a caballo, también significa este espíritu optimista, ese quererse comer el mundo de alguna manera, esa pureza también que puede volver a renacer en ellos y en querer darse a notar. Ellos van a querer ser una nación mediática, van a querer aparecer, dejar su sello y su marca. Y su forma de pensar y ver las cosas. Creo ¿Esto lo ves como algo positivo o puede traer problemas? El sol es positivo en un sentido, en la expresión, ¿no? En ese, como digo yo, un culto a una personalidad que implica naturalidad y pureza. Pero por otro lado, el sol, si llega a ser de excesivo, quema, ¿no? Es incendiario, puede llegar a ser a veces muy provocativo y demasiado a su capricho. Así que, bueno, ellos pueden tener muchos éxitos ahora y en sus proyectos considerarse una nación muy grande, pero también de alguna manera esto trae un nacionalismo, un fervor excesivo, quizá un fanatismo, ¿no?, nacionalista, y con esto han de tener cuidado y saber un poco tratar de no arrasar con otras naciones cercanas, sobre todo. Eso sí, ellos pueden ser que sean los que pongan la guinda de la paz, aunque sea temporal, en Oriente Medio, eso sí.
Mercé, millón de gracias, gracias. Por la entrevista. Para acabar, quería preguntarte, ¿qué son tus proyectos para este año? ¿Qué es la predicción de Mercé para 2016? ¿A qué te vas a dedicar? Si la gente quiere contactarte, porque haces muchas cosas, ¿cómo te pueden contactar, etcétera? Yo continúo con mis consultas presenciales, personales, en casa, con mis cursos, también en centros como aquí La Perla, y en los viernes en la librería Te Quiero. Todo eso lo podéis seguir, lo podéis ver en mi blog y en las redes sociales, en mi Facebook. Y manteneros en contacto a través de mi página o a través de Agencia Cósmica y la página de La Perla. En mente también tengo algunos nuevos proyectos más creativos, algunos para continuar, como el grupo de Anankara, que también podéis mirar allí la información porque es muy interesante. Y bueno, lo que vaya surgiendo, porque hay algunas ideas más en el tintero, no solo de tarot, por eso también astrología, otras cosas que van a ir surgiendo. Bueno. Pues muchas gracias, Mercé. Gracias a Gosia, gracias Robert, gracias Lourdes y también a vosotros los seguidores del canal de YouTube de Agencia Cósmica. Oh, muchas gracias. Que tengáis un feliz 2016. A todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿No? ¿Qué es Taller Ankara? Anankara es es simbología celta, sobre todo es mitología celta, y Anankara significa amigo del alma. Entonces es un encuentro, sobre todo entre personas que tengan inquietudes, que quieran aprender y que quieran compartir. Sí. Muy bueno. Exploramos sincronicidades, hacemos un poco de tarot, hablamos de la astrología del momento, de la energía que nos envuelve y cómo conectar con ella. Muy bien. Sí, mucho. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego.